Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Nueva York saluda a la comunidad LGBT en este mes de orgullo y conmemoración de luchas por conseguir un mundo de igualdad e inclusión. Carmen Bollosa entrevista a la escritora puertorriqueña Giannina Bracci, quien nos habla del círculo como su punto de partida y encuentro para crear y de lo que es para ella ser boricua en Nueva York. En Queens visitamos la cooperativa Mirror Trans Beauty, en donde sus fundadoras buscan mejorar las oportunidades laborales de la comunidad translatina, una de las más afectadas en la pandemia, con talleres de maquillaje y peinado. Conversamos con Pablo Sáenz Villegas, quien ha sido aclamado como el más importante maestro de la guitarra clásica de hoy y un embajador de la cultura española en el mundo, sobre sus múltiples colaboraciones con reconocidos artistas internacionales. Y ahora, a Nueva York. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Bollosa. Tenemos hoy el gusto, la alegría de conversar con Giannina Bracci, una puertorriqueña formidable, mezcla los géneros y es una personalidad artística, literaria, pues muy interesante. Muchísimas gracias, Giannina. ¿Cómo has brincado de géneros literarios? ¿Hay a ti algo? ¿Cómo tú empezaste como poeta, empezaste como novelista? ¿Cómo has hecho obras además que contienen estos géneros juntos? Y bueno, el cambio de lenguas también. Pero empecemos por los géneros literarios, si no lo objetas, a menos que quieras también reunirlo con el brinco de lenguas. Todo está unido, todo está unido. Vuelvo a mi adolescencia, cuando yo era adolescente, yo fui campeona de tenis hasta los 13 años y lo tomé muy en serio. De repente dije, no voy a jugar más tenis. ¿Por qué perdiste esa pelota? ¿Por qué decidiste tirar esa pelota del tenis? ¿Sabes por qué? Porque no tenía muchos géneros literarios dentro, porque no podía moverme, a eso mismo voy, porque no podía moverme a través de los géneros literarios. Lo que me gusta de la literatura es que no me he cansado todavía de hacerla, es porque puedo escribir drama, poesía, novela, todo mezclado. Y eso es lo que me gusta, por eso no me cansé. ¿Qué es para ti Puerto Rico? ¿Cuál es tu relación de Puerto Rico y cómo vives Puerto Rico estando aquí en Nueva York? Estamos en junio, tú sabes de esta celebración tan grande como la ciudad celebra Nueva York. ¿Cuál es tu relación personal con la celebración y con tu Puerto Rico? Habiendo estado perdida en Nueva York, llorando por haber perdido un amante y así desconsolada, estaba caminando como siempre hago por las calles de Nueva York y me encuentro con la parada de Puerto Rico. Lágrimas salieron de mis ojos, lágrimas del alma, porque era como encontrarme con mi intimidad y no sabía qué hacer. Era un desbordamiento de lágrimas porque me encontraba con mi originalidad, que es volver al origen. Eso es todo lo que te puedo decir. Mi sensibilidad hacia Puerto Rico lo demostré en United States of Banana, porque ahí hablé sobre la identidad del puertorriqueño y ahí está todo lo que puedo decir. No puedo hablar más de eso porque me desgarra el alma. ¿Cómo te definirías a ti en corto y en lengua brashi, en tu propia lengua? ¿Cómo dirías, esto me define a mí? A mí, A ti. ¿A quién redonda, más nos va a interesar hoy? redonda, Dime tú. redonda. Redonda. ¿Y por qué Redonda es redonda? la cara feliz y redondo es el mediodía. Y cuando más bonita está la luna es cuando está redonda. El sexo es redondo y el corazón también. La mano es redonda, la boca también. Los estornudos son redondos y también los hipos. Me gustan los estornudos, me gustan las cosas que nacen así, espontáneas, que tú no las puedes controlar, porque esa para mí es la poesía, es algo que sale sin poder controlarlo. ¿Qué ciudad crees tú que es la que en realidad pertenece a Janina y Janina le pertenece a ella? De todas las ciudades del mundo. De toda la ciudad de Nueva York. Nueva York es mi ciudad. Yo llegué aquí con mi abuela y mi madre que me trajeron para ir a Francia un día
Y yo dije, "Ay, esta es mi ciudad, aquí yo me siento perfecto". ¿Qué edad tenías cuando te trajeron tu abuela y tu madre? 21 años. Nueva York, yo digo, es mi ciudad, pero Nueva York es una ciudad de pesadillas también, como todos sabemos. Y hay que luchar una barbaridad si quieres conquistarla, y nunca se conquista. Pero es también horrible, o sea, no puedo decir que es una ciudad de sueño maravilloso todo, sino que es una ciudad horrible también. Pero es una ciudad donde I am nobody, who are you? Are you nobody too? Como dice Emily Dickinson. Es la ciudad de las masas, y a mí me fascinan las masas, me fascina el anonimato y estar entre las muchedumbres y escuchar lo que las muchedumbres me dicen, escuchar la pesadumbre de las muchedumbres, porque yo escribo sobre la pesadumbre de la humanidad. Ese es mi tema. El dolor de la humanidad es lo que me inspira a mí. ¿Cuál es para ti tu rincón predilecto de Nueva York? Tu lugar predilecto, tu rincón predilecto de Nueva York. Si pudieras escoger, yo sé que esta es una pregunta muy difícil, pero enséñanos, abre la palma de tu mano y muéstranos. Ahora, te voy a decir ahora, en estos momentos, el Highline me parece fabuloso y estoy enamorada del Highline. Y es como un vecindario más íntimo. Hay una intimidad en el Highline que no la hay en la 57, ¿me entiendes? Ahí es un lugar demasiado abierto y demasiado lleno de cosas que no te dejan concentrarte ni enfocarte Es en, cierto, en tu... estruendoso, estruendoso. Y en el Highline, además, la recuperación de las plantas autóctonas de Nueva Sí, York sí, y la capacidad de espiar, porque uno ve a las ventanas de las personas que viven exacto, alrededor. No, es un exacto. lugar sagrado. Es un lugar Es sagrado. un lugar sagrado. Janina querida, muchísimas gracias y gracias a quienes nos han acompañado. Esto es Nueva York. Yo soy Carmen Boullosa. Hasta la próxima. Gracias a ti, ha sido un placer estar contigo de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Being a New Yorican to me means being able to call two places my home. Here in New York, where I was born, and in the beautiful island of Puerto Rico, where my family migrated from generations ago. I miss the sound of the birds and the gallinas in the morning waking me up. I consider myself to be a Boricua because I cherish our traditions, our culture, our music, our salsa, and our delicious cuisine. I miss the sound of the ocean crashing against the shore. I miss my people. Yo nací y me crié en Puerto Rico con mis abuelos maternos. A la edad de 14 años vine a vivir con mi mamá en Brooklyn, New York. Y aunque he vivido en Estados Unidos por 36 años, me considero puertorriqueña. I'm definitely Boricua, although I'm an adopted New Yorker. And I have to admit that it wasn't until I got to New York City that I understood what Boricua meant. Let me tell you, it's complicated. When I go to Puerto Rico, a lot of people say, you're not Puerto Rican. You don't have like the traits, and even you don't speak the way Puerto Ricans do. I met people there that are Puerto Rican descent, have never touched foot in the sand, and they feel as or more Boricua than me. And when I'm here, people say, tú eres de la isla, you're from the island. So, Como dijo Correje, Boricua que naciera en la luna. Yo tuve que emigrar de mi país, de México, por mi orientación sexual. Mi vida estaba corriendo peligro por cómo yo me identificaba. Yo vengo de un padre racista, homofóbico, de las familias esas que siempre vemos el qué dirán los demás. Mi mamá ya estaba aquí en Estados Unidos. Vine por 6 meses y pues ya llevo 22 años. Llegué aquí a los Estados Unidos en el 98 y empecé a trabajar como un chico gay en un restaurante. Fui siempre discriminada, me corrían,
por mi orientación, por cómo yo me identificaba como una mujer trans. Y desde entonces a Jocelyn siempre la ha perseguido la discriminación en el empleo. Siempre cuando buscamos empleos, pues nos dicen, las vamos a llamar, llenen la aplicación, y resulta que nunca nos llaman. Hace 4 años nace un sueño eran de 5 chicas. 4 chicas quedaron atrás. Íbamos a hacer una cooperativa, entonces desde ese entonces nace el buscar ayuda para poder seguir formando la cooperativa. Al transcurso del tiempo encontramos a unos asesores que nos estaban apoyando. Encontré a Leslie, que ahora es una compañera mía, es de mi socia, mi colega. Es difícil pensar que en esta ciudad tan cosmopolita, tan moderna, en variedad de sus lenguas, sus religiones y sus culturas, pues todavía estemos como atrasados en esas cuestiones como de violencia de género, la violencia policial. Tenemos muy buenas leyes, pero el chiste que las leyes firmadas en un papel no sirven de nada si nosotros, la comunidad, no hacemos valer nuestros derechos. Ella se interesó mucho en el proyecto, que era muy, muy bonito, muy importante para la comunidad trans, porque la mayoría de nosotros somos discriminadas, no tenemos empleo. Tuvimos mucho tiempo buscándole nombre porque no sabíamos cómo se llamaba la cooperativa. Nomás decíamos que era la cooperativa, pero no había nombre. Entonces de ahí empezamos a buscarlo. Nació Mirro, porque él es espejo, porque el espejo nos refleja fuerza, poder, y eso es lo que nos hace el espejo, reflejarnos nosotras mismas como nosotros nos queramos sentir en ese momento. Los objetivos principales de Mirro es tener un espacio seguro donde la comunidad trans y géneros no conformes no seamos discriminadas, un espacio donde nosotras nos sintamos seguras. Ya habíamos avanzado bastante en los trámites para terminar la cooperativa. Se terminó el trámite de la cooperativa y le hicimos legal, y después entonces vino el problema de la pandemia, y como a todo mundo, pues entonces es como que se paró todo completamente. El proyecto de Mirro quedó a un lado, porque lo que nos dimos cuenta en este tiempo de pandemia era que queríamos dar una visibilidad muy positiva de nosotras las chicas trans, y entonces darle educaciones, talleres educativos, y empezamos con los talleres de maquillaje profesional certificado. Hemos tenido varios ciclos, se puede decir que el primero donde se graduaron 5 chicos y el segundo donde se graduaron 6 chicos, y este que empezamos hoy en Trascendiendo sería un tercer ciclo, pero lo cambiamos el concepto porque queremos que este grupo de nuevos becados que vamos a tener para mandarlos a certificar ya vayan preparados, ¿no? Que ya vayan con el conocimiento adelantado, porque queremos que nuestra comunidad transgénero y género no conforme esté lista para cuando la pandemia sea abierta, ellas o ellos o ellos puedan salir adelante con la sociedad. Logrando hacer ver la cara un poco más chica. Ya estoy retirado, pero en mi último tiempo aprendí a conocer un poco más a la comunidad trans y me pareció interesantísimo. Entonces yo estoy colaborando con ellos precisamente porque entiendo que necesitan la oportunidad de encontrar las herramientas adecuadas para ellas poder salir adelante. Porque se les ponen muchas trabas, porque muchas veces no tienen los recursos, porque a veces no pueden quizás estudiar. Entonces yo quiero colaborar con esto para traspasar el conocimiento que yo tengo a otras personas que lo puedan utilizar. Generalmente cuando es un fashion show. Definitivamente mi vida cambió después de muchos años de trabajar en restaurante, en la cocina. Ahora pues me siento orgulloso de ser un maquillista y un estilista y poder aportar mis servicios a la comunidad también. Yo como transgénero estoy cansada de que me encasillen como trabajadora sexual. Yo no discrimino a mis compañeras que opten por ser trabajadoras sexuales, pero queremos dar apoyo, educación, para que tengamos otra alternativa laboral para subsistir en esta gran ciudad, y donde queremos que piense esta comunidad en general, nuestros aliados cisgéneros, nuestra comunidad heterosexual,
que también somos trabajadoras y también tenemos nuestra mente, que no importa que nos discriminen, nosotros vamos a seguir adelante con nuestros objetivos porque queremos dar una visibilidad muy positiva para la sociedad. Nuestra comunidad latina no está educada todavía. Todavía nos falta, estamos en un país libre, con derechos de expresión, que supuestamente no se discrimina sexo, raza, religión, todo eso, pero no, aquí todavía es un país que existe todo eso, pero no lo refleja como en realidad es, porque la realidad es de que sí, aquí en este país existe todavía la discriminación y toda esa homofobia que implementó el pasado presidente, que él fue el que le dio vuelta a la moneda y reflejó lo que realmente era este país. Cuando yo digo soy una mujer transgénero, la gente no le debe de importar lo que yo sea, tiene que ver cómo yo me identifico y como me vea es como me tiene que tratar. Rascacielos. La guitarra es uno de los pocos instrumentos que está totalmente vinculado a un país y una cultura, la mía, España, y al mismo tiempo es el instrumento más universal que hay. Cuando llega a las Américas, los tangos, guitarra. La bossa nova, la samba, guitarra. Los joropos en Venezuela, guitarra. Los mariachis, guitarra. El bluegrass, guitarra. Country music, guitarra. El pop, el rock, guitarra. Heavy metal, guitarra eléctrica. La guitarra es el instrumento más transversal, es el instrumento más cercano al corazón de las personas. Me llamo Pablo Sainz Villegas, soy guitarrista clásico, guitarra clásica española. Soy de La Rioja, en España, y vivo en la ciudad de Nueva York desde hace 21 años. La ciudad de Nueva York siempre ha estado dentro de mí como era un faro, ¿no? al que quería ir, al que quería acercarme, y después de haber estudiado 5 años en Alemania, tenía 24 años en aquel entonces, en el 2001, pues me llamaba mucho la atención la multiculturalidad que celebra la ciudad de Nueva York, y que cuando llegué me di cuenta que la ciudad acomoda toda esa diversidad de una manera muy natural, ¿no? Entonces, bueno, desde el principio me sentí como en casa, y bueno, pues con Rafael Fruibec de Burgos, el director español, ya fallecido, en aquel entonces pues tuve la fortuna de hacer mi debut con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, tocando la vida breve de Manuel de Falla, y bueno, pues un sueño hecho realidad. Pues he ido cumpliendo sueños. Sueños como mi debut en el Carnegie Hall de Nueva York, sentir que estaba allí
en el mismo sitio donde han estado leyendas como Andrés Segovia o tantos otros músicos en ese mismo espacio, ¿no? Haber tocado con la Filarmónica de Berlín, desde hacía 38 años que lo hiciera Narciso Yepes por última vez en un concierto tan especial como el concierto de Año Nuevo, televisado para millones de personas en todo el mundo. Los sueños existen para cumplirse y los ingredientes son entrega, es dedicación, es pasión, es determinación y es desapego también. Y cada vez que sales al escenario doy lo mejor de mí mismo. Y eso pues me ha llevado a viajar por más de 40 países, prácticamente por todo el mundo, en los 5 continentes. Algunos de los regalos de este estilo de vida ha sido conocer a gente que me ha inspirado profundamente, como el Dalai Lama, ¿no? Que tuve el privilegio de tocar para él en San Diego. Cuando yo terminé, me di la vuelta y él estaba allí esperándome para saludarme. Me miró a los ojos tan fijamente, tan profundamente, queriendo y atisbar mi alma. Otra persona que me inspiró profundamente, John Williams, el compositor de bandas sonoras. Ha compuesto las bandas sonoras de Indiana Jones, de Superman, de Harry Potter, de Tiburón. Y bueno, pues él compuso su primera obra para guitarra, Rounds, y de repente recibo una llamada de él. Y yo, John Williams, sí, y es como, bueno, me explicó. Me gustaría que tú fueras el que toque esta primera obra. Y esa fue la semilla de lo que fue mi disco Americano, que celebra todo este maravilloso continente americano que va desde Punta Arenas y Tierra de Fuegos en Chile y Argentina hasta Alaska. Es un viaje de la guitarra como elemento unificador de todas estas culturas, idiosincrasias musicales, incluido Estados Unidos, es un continente sin fronteras y una celebración a esa multiculturalidad que atesora el continente americano. Después de haber grabado Americano, este disco que celebraba las Américas, luego pensé, es tiempo de volver a mis raíces, a España. Y de aquí viene el germen de este disco, ¿no? El alma de la guitarra española, que es una exploración y una celebración de toda la multiculturalidad que en un país tan pequeño como España se expresa de tantas maneras diferentes. En Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en Andalucía, con diferentes idiomas, con diferente gastronomía, diferentes climas, diferentes músicas. Eso es España y ese es nuestro valor. Quiero presentarles a un gran guitarrista español, Pablo Sáenz Villegas. Un día Plácido Domingo actúa en el Estadio Santiago Bernabéu, en el estadio del fútbol del Real Madrid, y me invita a cantar con él. Había muchos artistas, también del mundo pop, y él hace muchas colaboraciones. Y era la primera vez que yo iba a estar con Plácido Domingo en un estadio delante de 85.000 personas. Mis piernas estaban así, que me temblaban. Y hubo un momento que dije, quieto, este día es para disfrutar. Y fue un momento mágico, inolvidable. Al día siguiente de esa actuación, me llama Plácido Domingo y me dice, ¿te gustaría grabar un disco juntos? El disco que grabamos Plácido Domingo y yo se llama Volver. Y es este volver a cuando las fotos eran en sepia. Volver a cuando el tiempo era más lento. Volver a cuando no existían aviones y las distancias eran distancias. La música para mí es el lenguaje de las emociones. Es un lenguaje universal que unifica la condición humana y en cierta manera me considero un poeta del aire, porque la música pertenece a estas experiencias que no vemos ni tocamos, pero existen. No se pierdan el próximo episodio de Nueva York, en donde haremos un repaso de algunas de las historias más relevantes de este año de confinamiento, elecciones y mucha solidaridad dentro de las diferentes organizaciones y personajes de nuestra comunidad latina.
Hasta la próxima. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.tv.cuni.edu/Nueva York